La gamificación es quizás una de las mayores innovaciones que se han hecho en el campo de la educación. Se puede decir que la palabra gamificación nace en el año 2008 y se populariza a partir del año 2010. ¿Qué significa esa palabra? Pues viene del inglés y significa, o se puede traducir como ludificación, juguetización o gamificación, según nos dice Jiménez y García 2015. La gamificación es una herramienta para aumentar la motivación e implicación del alumnado. El centro de estudio de este tipo de innovación es la motivación humana. ¿Qué motiva la conducta humana? Se dice que la gamificación es la aplicación de estrategias de juegos en contextos ajenos a los juegos con el fin de que las personas adopten ciertos comportamientos. ¿Y a qué se refiere cuando se dice que puede ser ajena a juegos? Por ejemplo, hay una leyenda que dice, en el mundo de la gamificación, la literatura que existe generalmente señala una historia que sucede en una metalurgia. Se decía que en esta metalurgia pues la productividad era muy baja y entonces el dueño de la empresa pensó que tal vez para solucionar el problema podía acudir, por ejemplo, a cierto tipo de sanciones económicas. Por ejemplo, ¿qué tal si empezaba a despedir a las personas? O tal vez pensó en no solamente despedirlos, sino hacerles algunos rebajas salariales o algún tipo de sanción económica que generara temor en ellos. Y pensando que tal vez eso iba a producir que trabajaran más. Pero el problema fue que la baja productividad se mantenía. Entonces pensó quizás que acudiendo a hacer lo contrario, en este caso pues tal vez con incentivos económicos, como por ejemplo cuáles, quizás un aumento salarial o más vacaciones, pero aún así, a pesar de que intentó todo, el problema se mantenía. Entonces un día se dice que este empresario pues caminaba por su empresa y empezó a conversar con uno de los obreros y le preguntó cuántas chorreadas de acero se podían hacer al día como máximo, y este obrero le dice que el máximo humanamente posible son 6 chorreadas, no es posible hacer más. Había por allí un tarro de pintura blanca y el empresario tomó una brocha y escribió en el suelo un gran 6. Todo esto sucedió en el turno del día. Cuando llegó el turno de la noche, los obreros se preguntaban que qué significaría aquel 6 enorme que estaba pintado en el suelo. Entonces ya les explicaron que fue que el dueño de la empresa pues estuvo en la mañana y hablando con los obreros de la mañana le dijeron que eso es el máximo posible, que se puede en una fábrica hacer de chorreadas de acero. Entonces los obreros dijeron, bueno, si ellos pueden hacer 6, si eso es lo más que pueden, nosotros podemos hacer más. Y entonces se dispusieron a ganarle a la gente de la mañana, y cuando llegaron los de la mañana se encontraron que sobre aquel 6 había un 7. Eso significaba que los obreros de la noche pues podían hacer 7 chorreadas. Pues entonces los obreros de la mañana pues dijeron, pues eso no se queda así, si ellos pueden hacer 7 pues nosotros podemos hacer 8. Y cuando llegó la noche pues los obreros de la noche pues dijeron, si ellos pueden hacer 8 pues nosotros podemos hacer 9. Obsérvese que esto es un buen ejemplo de gamificación porque en realidad los obreros en ningún momento estuvieron jugando, estaban en un contexto completamente laboral. El trabajo que están haciendo es completamente serio, no están jugando, pero con tal de
ganarle a los otros obreros, pues fueron capaces de iniciar una especie como de competencia para ver quiénes eran los mejores. Entonces, claro, el empresario pues quedó muy feliz porque la producción pues llegó a un momento en que casi se duplica. Entonces, este es un ejemplo de qué significa gamificación. En realidad, pues, uno de las preguntas que los autores que investigan el mundo de la gamificación se han hecho a sí mismos, intentan responder, pues es que, ¿por qué es que le gusta tanto a la gente los juegos? Esta pregunta, pues, ha tomado más fuerza a raíz de un fenómeno que sucedió o inició en los años 80 y que en estos años ha tomado muchísima fuerza. Ese fenómeno es el de los videojuegos. Hoy la industria de los videojuegos pues cubre una gran parte de la población en el mundo, no solamente gente, niños o adolescentes, sino también incluso adultos dedican mucho tiempo y dinero a ganar en este tipo de juegos en computadora, al punto que esta industria de la computación, de los juegos o videojuegos, ha generado por año 120 mil millones de dólares. Pues eso es un ejemplo. Otro ejemplo pues muy famoso es el ejemplo del fútbol. También es una industria enorme, es un juego que le gustan millones de personas, pero principalmente el juego, más que en el mundo de los videojuegos o en el mundo del deporte, es un fenómeno que podemos observar en la vida de toda persona, sobre todo en su infancia. Pues todos los que hemos sido en algún momento niños, pues nos encantaba jugar, y llega un momento en que uno sabe que eso es parte de ser niño, y más bien cuando uno observa a algún niño que no juega, eso más bien es una pésima señal, porque es parte del ser humano. A los niños y a las personas les gusta jugar, pero los investigadores se preguntaban por qué, cuál es la razón que explique que a la gente le guste jugar. Pues teóricamente se dice que la razón por la cual la gente juega es porque se alcanza un estado mental llamado flow, que en español significa flujo o fluido. Estas tienen algunas características, este estado mental. Una de ellas es que cuando uno está jugando, generalmente hace algo que todas las personas pueden hacer. Es algo que todos pueden hacer, es alcanzable, es posible, y la razón de eso es porque generalmente hay un propósito, un objetivo que se puede alcanzar y es muy claro. La gente sabe lo que tiene que hacer y saben cómo hacerlo. Otra cosa es que cuando está usted en un juego, está en un estado de concentración plena. También sucede que la actividad que se está realizando, aunque no necesariamente sea algo sencillo, porque puede ser algo realmente complejo, la persona que está inmersa en un juego siente que lo que hace lo hace sin hacer realmente esfuerzo, aunque eso no significa que no se esté esforzando, pero la persona siente que lo hace sin hacer esfuerzo. Otra cosa es que la persona también siente que cada vez que participa en un juego tiene completo control de lo que está haciendo. También sucede otra cosa en este estado llamado flow. Es como si estuviera en un sueño. Empieza a olvidarse del entorno, de todo lo que está sucediendo alrededor del juego, y piensa solo en el juego. Y junto con este fenómeno se da otro fenómeno más, que es el siguiente: se produce una pérdida del sentido del tiempo.
Cuando estamos haciendo algo que nos agrada, sentimos que quizás hemos invertido algunos minutos, el tiempo ha sido tal vez un rato y nos damos cuenta que no ha sido un rato, sino que han pasado horas. Entonces, todas estas cosas han sido investigadas por los estudiosos científicos y estas personas plantean que para realizar entonces un proceso de gamificación se debe iniciar primero planteando qué es lo que se va a denominar como mecánicas. Las mecánicas de la gamificación son muchas, pero las principales son estas. Primero, el concepto de punto. ¿Qué es un punto? Es todo sistema utilizado para llevar un seguimiento del comportamiento del usuario, llevarle la cuenta y proporcionarle retroalimentación. La idea del punto es tener un control de la conducta del usuario, del jugador, del estudiante. La razón de esto es porque la gamificación se alimenta, se nutre de muchas corrientes de la psicología, pero principalmente del conductismo. Existen diferentes tipos de puntos. Uno de los puntos es el que llaman puntos de experiencia. Son aquellos que muestran cómo la persona va mejorando con el tiempo. Por ejemplo, supongamos que nos dan un problema de matemáticas y nos piden encontrar un número que tiene ciertos divisores que al sumarse generan un total igual a 28. Entonces, ¿cuál es ese número? Entonces la persona pues, puede empezar a tratar de adivinar y dice quizás sea el 6. ¿Cuáles son los divisores del 6? Son el 1, el 2, el 3 y el 6. La suma de estos números es 12. Entonces este no es el número, pero tal vez sea el número 10. ¿Cuáles son los divisores del 10? El 1, el 2, el 5 y el 10. La suma de estos divisores es 18. Este tampoco es el número. Pero cuando intenta, por ejemplo, con el 12, los divisores del 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. La suma de estos números es 28. ¿Qué significa esto? Que ya ha encontrado el número. El número es 12. Ya tiene la respuesta correcta. Obsérvese que para llegar a esta respuesta tuvo que hacer una serie de intentos fallidos donde no necesariamente encontraba la respuesta, pero se daba cuenta cuáles eran los caminos que no se debían tomar para resolver este problema. De esta manera, en la gamificación llega a suceder que la persona obtiene, por ejemplo, puntos, pero por la experiencia que ha tenido. Parte de esa experiencia ha sido una sucesión de errores, de fracasos, pero aún así se dice que son esos fracasos los que permiten llegar a la respuesta correcta. La persona no llegaría nunca a saber la verdad si no hubiese fracasado. En contraposición a la educación tradicional, cuando una persona comete un error, generalmente lo que gana es un 0 o se le rebajan puntos. En cambio aquí en la gamificación el error más bien es positivo porque ayuda a la persona a acercarse cada vez más a la verdad, a la respuesta correcta. Entonces es parte de su aprendizaje y recibe puntos por eso, incluso por respuestas fallidas. Otro tipo de puntos son los que se denominan como puntos canjeables. ¿Qué son puntos canjeables? Son divisas que se pueden canjear o adjudicar. Más adelante pues daremos una serie de ejemplos de cómo se pueden asignar puntos a otra persona. Suponga un ejemplo, nos dicen que en esa tabla pues tachemos todos los números que sean compuestos. Entonces el estudiante pues realiza la actividad y
lo hace en forma exitosa. Entonces ya es un problema resuelto, y una vez que hace eso, no solamente obtiene puntos por haber resuelto este problema, sino que obtiene un punto extra. Este punto pues lo debe guardar, porque más adelante puede cambiarlo por algún otro tipo de beneficio, o incluso, como dijimos, adjudicarlo a otra persona, a un compañero, a un amigo. También es importante dentro de la gamificación el concepto de reputación. ¿Qué es reputación? Es aquello que gracias a una cierta actividad contribuye a establecer la reputación del estudiante. Por ejemplo, la reputación podríamos verla en este ejemplo. Suponga que tenemos que sumar los números del 1 al 100. Todos esos números consecutivos, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, hasta llegar al 100. Esta es una suma pues realmente difícil, pero no es una suma común y corriente, sino que pues es famosa porque esta suma la resolvió un niño llamado Gauss, quien fue uno de los matemáticos más grandes de la historia, y la solución de esta suma es, el total es igual a 5050. Pues lo que se dice en gamificación es que, por ejemplo, la persona, al resolver esto, le vamos a decir que su nivel es muy alto, porque hay que considerar que una persona que hace un esfuerzo muy grande para resolver un problema, por ejemplo en matemáticas o en cualquier otra asignatura, y lo resuelve de una forma diferente a los demás en un tiempo muy corto, y que demuestra un gran esfuerzo, una gran inteligencia, no es posible que esta persona no obtenga pues un premio, porque entonces si adjudicamos puntos a las personas que hacen grandes esfuerzos, el estudiante se da cuenta que su trabajo, su esfuerzo pues tiene un fruto, y también las personas que están a su alrededor se dan cuenta que vale la pena esforzarse porque se obtiene un beneficio extra. Uno de los conceptos que tenemos que estudiar en gamificación es el de habilidad. Es un concepto importante porque tenemos que desarrollar habilidades en los estudiantes, en este caso habilidades matemáticas. Por ejemplo, suponga usted que tenemos que resolver este problema. Nos piden dos números impares que al multiplicarlos se obtenga una potencia con exponente igual a 5. El estudiante resuelve este problema exitosamente y nos dice que esos dos números impares son el 9 y el 27. ¿Cómo sabe el estudiante que estos son los números? El estudiante lo sabe porque 9 es 3 a la 2 y 27 es 3 a la 3. 9 es 3 por 3 y 27 es 3 por 3 por 3. El estudiante sabe también que hay una ley de potencias que dice que para multiplicar potencias de igual base se conserva la base y se suman los exponentes. En este caso, 3 a la 2 por 3 a la 3 se conserva la base, que es 3, el número verde, y se suman los números pequeños 2 y 3. 2 más 3, 5. Algo también que es muy importante en gamificación son los puntos que se llaman karma. ¿Qué son puntos karma? Son aquellos que se ganan por ayudar a los demás y responden a la necesidad humana, altruismo. Por ejemplo, observes este problema. Nos piden que multipliquemos 5 a la 4 por 2 a la 4. Pero la pregunta en este caso es que cuando se obtiene el resultado, este es un número que tiene ceros al final. ¿Pero cuántos ceros? El estudiante lo resuelve y nos dice que son 4 ceros. ¿Pero cómo lo ha sabido? Obsérvese aquí lo que va a hacer el estudiante. Aunque las dos potencias son de base distinta, comparten algo en común, el exponente. ¿Qué es lo que hace entonces el estudiante? Observa que 5 a la 4 y 2 a la 4 tienen el mismo exponente. Entonces, lo que hace es esto, decir que eso es igual a 5 por 2
todo 5 por 2 elevado a la 4. ¿Por qué hace esto? Porque está aplicando una ley de potencias que dice que para elevar a potencia un producto, en este caso 5 por 2, se eleva a potencia cada uno de sus factores, 5 y 2. Lo que está haciendo es aplicando entonces una ley de potencias en reversa, porque 5 por 2, todo esto es la base, a la 4 es lo mismo que 5 a la 4 por 2 a la 4. Entonces es esto, lo que nos habían dado al inicio. ¿Y por qué hace esto? Porque ahora lo que tiene en el paréntesis, la base de esta potencia 5 por 2 es 10, y 10 a la 4 significa 10 por 10 por 10 por 10. ¿Cuántas veces? 4 veces. Esto es una multiplicación muy sencilla porque lo que tiene que hacer nada más es tomar un 1 y agregarle cada uno de estos ceros que tiene cada uno de estos números 10. Eso es 10.000. Entonces, una vez que el estudiante resuelve ese problema, obtiene puntos, pero también va a obtener un punto especial que se llama karma. Este punto lo puede obsequiar a un amigo. También lo puede canjear por ciertos beneficios que se dan dentro del mismo juego. Al final daremos algunos ejemplos de cómo funciona esto de los puntos llamados karma. Es importante en el mundo de la gamificación estos símbolos que llaman insignias. ¿Para qué son las insignias? Son símbolos que representan precisamente el logro de una meta particular. Tienen el propósito de hacer sentir al estudiante una persona exitosa. Cuando una persona hace algo bien, pues debemos estimular esa conducta. Ese éxito hay que exaltarlo. No sé si ha observado usted, por ejemplo, cómo los niños rodean el escritorio de la maestra y todos necesitan que la maestra les marque en el cuaderno un check o quizás una carita feliz. ¿Qué significa para ellos eso? Es un símbolo que representa éxito. De hecho, si usted no le marca ese símbolo allí, no le escribe esa carita feliz, el niño se siente fracasado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas hacemos cosas con el propósito de recibir estímulos. Por ejemplo, nos gusta que la gente nos felicite, que nos diga que hemos hecho algo bien. Es parte del ser humano. Por ejemplo, suponga usted que una persona resuelve un problema que ha sido muy difícil, se ha esforzado por mucho tiempo y al final logra hacerlo. Pues esa persona lo vamos a premiar dándole una insignia que representa un esfuerzo extraordinario. Y es oportuno hacer esto porque si los demás ven que esta persona recibe un premio por eso, entonces esto significa que vale la pena esforzarse porque al final hay beneficios. Las insignias también nos conectan con otro concepto en gamificación que es el de los niveles. Estos niveles son jerarquías estructuradas que van en forma ascendente. Por ejemplo, aquí podemos ver 5 niveles distintos donde se supone que tu actividad debería empezar con el nivel más básico. Todos los estudiantes van a empezar por aquí, luego pasan al nivel 2, luego al nivel 3, hasta llegar al nivel máximo, que en este caso, por ejemplo, sería el nivel 5. Para ilustrar este caso de los niveles, suponga usted que vamos a trabajar un problema de nivel 1. Un problema como este nos dice, por ejemplo, que debemos buscar en esta figura dos triángulos que sean congruentes. Si usted observa las medidas de los diferentes triángulos que hay aquí, se da cuenta que estos dos triángulos, este tiene las siguientes medidas, 25, 24 y 7. Este triángulo que está por acá tiene exactamente las mismas medidas, 25, 24 y 7. ¿Qué significa esto? Que por un criterio de congruencia llamado LLL, lado, 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 los dos triángulos son congruentes. Este es un problema de nivel 1 porque lo que está haciendo el estudiante es apenas identificando, reconociendo, reconoce características de los triángulos y las aplica. Pero supongamos que pasamos a un nivel mayor. Por ejemplo, este es un problema de nivel 2. No podemos pasar a un nivel 2 si primero no hemos resuelto el nivel 1. Entonces, ¿qué nos piden en este problema de nivel 2? Nos dicen que en los triángulos que hay aquí hay uno que no es rectángulo. ¿Cuál puede ser ese triángulo? Bueno,
Cada uno de estos triángulos es un triángulo rectángulo porque las medidas de estos lados, de sus tres lados, cumplen el teorema de Pitágoras. En otras palabras, estos números son una terna pitagórica. Pero observes este triángulo que está aquí abajo, a la derecha. Observe las medidas que tiene. Tiene un lado que mide 9, otro 9, otro 9. Todos sus lados son de igual medida. Cuando un triángulo tiene todos sus lados de igual medida, eso significa que es un triángulo equilátero. Todos sus lados miden lo mismo, pero si es equilátero, también es equiángulo. Eso significa que los tres ángulos internos de este triángulo son de igual medida. En otras palabras, cada uno de estos ángulos internos debe medir 60 grados. Si este ángulo no es un ángulo de 90 grados, o sea, no es un ángulo recto, este triángulo no es rectángulo. Obsérvese que ya pasamos a un nivel mayor porque está aplicando ciertas características que identifican un triángulo rectángulo. Es claro que hay un nivel mayor porque hay que aplicar conocimientos más complejos que los que se aplicaron en el problema anterior. Cuando ya se logra este nivel 2, podemos pasar a un nivel mayor, a un nivel 3, y en este problema nos piden que justifiquemos por qué estos dos triángulos son congruentes. Entonces, obsérvese que los dos triángulos son rectángulos. Si este triángulo de la izquierda es rectángulo, entonces en él podemos aplicar el teorema de Pitágoras, porque nos están dando la medida de la hipotenusa y un cateto. Si aplicamos Pitágoras, sabemos que este cateto ha de medir 12. Lo mismo hacemos en este triángulo rectángulo a la derecha. Aplicando Pitágoras, sabemos entonces que este cateto ha de medir 5. Eso significa que los tres lados de este triángulo coinciden sus medidas con los tres lados de este otro triángulo rectángulo. Por lo tanto, eso significa que los dos triángulos son congruentes. Pasamos a un nivel mayor y nos dan una figura donde tenemos un triángulo rectángulo y sobre ese triángulo rectángulo se van montando una serie de triángulos rectángulos, de manera que lo que es hipotenusa en este triángulo que se llama ABF resulta ser un cateto del triángulo de este segundo triángulo que es BCF, y así va sucesivamente formándose la figura. Entonces, obsérvese que este triángulo aquí abajo, que tiene medidas 5 y 12, es un triángulo rectángulo, pero ya sus medidas las conocíamos porque el problema anterior nos había facilitado esas medidas. Son 5, 12 y 13. Entonces, al aplicar aquí en forma reiterativa el teorema de Pitágoras, llegamos a resolver lo que nos están pidiendo, que es cuánto mide EF, que es la hipotenusa, en el último triángulo rectángulo. Cuando ya hemos logrado este nivel 4, podemos pasar a un nivel mayor, que es el nivel 5, donde nos preguntan cuántos triángulos rectángulos hay en esta figura. Es evidente que aquí tenemos uno, porque aquí lo dice. Aquí tenemos un ángulo recto, esto debe ser un triángulo rectángulo. Pero ¿será este triángulo que está aquí arriba un triángulo rectángulo? Pareciera que aquí hay 90 grados, pero no podemos asegurarlo porque lo que debemos hacer en este caso es hacer una demostración, utilizar una serie de argumentos para demostrar que esto es un ángulo recto. ¿Cómo lo hacemos? Si de alguna manera tomamos este triángulo rectángulo y aplicamos en él el teorema de Pitágoras, nos daremos cuenta que la hipotenusa mide 2 raíz de 2. Separemos este triángulo y observemos qué sucede cuando elevamos al cuadrado cada una de las medidas de sus lados. Entonces, un lado mide 2 raíz de 2, el otro lado mide 1 y el lado mayor mide 3. Ahora, ¿qué va a pasar cuando elevemos al cuadrado esas medidas? Veamos esos números. Lo que sabemos es que el lado más pequeño, que mide 1, al elevarse al cuadrado es 1 por 1, 1 al cuadrado, que es 1. Luego, el siguiente lado es 2 raíz de 2, que al elevarse al cuadrado es igual a 8. Y el lado más grande, que es 3, al elevarse al cuadrado es 3 por 3, eso es 9, nos brinda una información importante, que la suma de los cuadrados de los catetos 1 y 8 es igual a 9, que es 9, el cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué es esto?
que tenemos a la izquierda. Esto es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solamente se cumple en triángulos rectángulos. Entonces, la aplicación del teorema de Pitágoras me brinda la información, la respuesta. ¿Qué significa eso? Que este triángulo que está aquí arriba también es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Entonces, lo que tenemos son dos triángulos rectángulos. Esto nos permite crear tablas de clasificación donde hacemos una lista de personas en forma descendente. Por ejemplo, obsérvese la siguiente tabla de clasificación donde podemos ver diferentes estudiantes. Susana tiene 10.000 puntos, Luis 9.000, Alberto 8.000, Julio 7.000 puntos. Es una tabla descendente. Susana tiene nivel 4, Luis nivel 3 y Alberto y Julio ambos tienen nivel 2. No hay una persona de nivel 5. El deseo de las personas es alcanzar el mayor nivel. Las personas buscan progresar en este caso. Obsérvese que Susana tiene estas insignias que significan que ha resuelto problemas de cierta dificultad. También pasa lo mismo con ¿quién? Con Luis, que ha resuelto pues problemas difíciles. Alberto también ha resuelto problemas en forma correcta, pero supongamos que Alberto quiere ayudar a Julio. Entonces, Alberto tiene estos puntos que se llaman karma, y si él quiere, puede tomar estos puntos y obsequiarlos a su amigo, en este caso a Julio, y hacen una especie de alianza. En este caso, los puntos que tiene Alberto, él los puede ceder, en este caso, a Julio. ¿Y qué sucedería? Al pasarle sus puntos que llaman karma, entonces la suma de los puntos es igual a 15.000. Quien tenga, en este caso, 15.000 puntos, pasa a un nivel superior, en este caso, un nivel 5. ¿Cómo se logró? Mediante una estrategia donde Alberto cede sus puntos, ¿a quién? A Julio. Ahora su amigo, que estaba en último lugar, pasa a tener el mayor nivel, pasa al nivel 5. Eso significa que Alberto ha satisfecho una necesidad, en este caso humana, que se llama altruismo. Lo ha hecho dentro de la mecánica del juego.